Efectivamente, hay tensión mundial. Es que durante una conversación telefónica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre las consecuencias de una invasión a Ucrania, mientras que varios países evacúan a sus ciudadanos por la tensa situación actual. La tan esperada llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, finalmente se dio este sábado, en medio de una creciente tensión en la frontera de Rusia con Ucrania. Según la Casa Blanca, en la conversación, Biden afirmó que el país norteamericano mantiene abierta la vía para la diplomacia, pero que en coordinación completa con sus aliados y socios está igualmente preparado para otros escenarios, mientras que el presidente de Ucrania hace un llamado a la calma. Tenemos mucha información porque estamos en estas fronteras. Son nuestras fronteras, es nuestro territorio. Ahora, lo que más favorece al enemigo es el pánico en nuestro país. Otros países europeos también se han referido al respecto. Queremos dejar claro que hay una línea roja, que es la soberanía de Ucrania. Estamos preparando nuestra respuesta con todas las medidas y la dureza necesarias, pero también trabajamos simultáneamente por el diálogo y por el proceso. A la par, varios países han instado a sus ciudadanos a abandonar Ucrania, como Estados Unidos, Australia, Italia, Israel, Países Bajos y Japón. Esto mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este fin de semana que una invasión rusa a Ucrania podría comenzar en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. No podemos predecir el futuro. No sabemos exactamente qué va a ocurrir, pero el riesgo es lo suficientemente alto. Si se quedan, están asumiendo riesgos, sin garantías de que haya otra oportunidad para salir y sin perspectivas de una evacuación militar por parte de tropas estadounidenses, en el caso de que haya una invasión rusa. Un conflicto europeo que no cesa, pese a los innumerables acercamientos diplomáticos. Una situación que mantiene encendidas las alarmas a nivel mundial. María de Los Ángeles Randón, 24 horas. Escuche bien, más de 5.000 personas se sumaron hoy en Kiev a la marcha por la unidad para expresar su disposición a resistir a una eventual agresión rusa en momentos en que ese país ha concentrado más de 100.000 soldados cerca de las fronteras ucranianas y lleva a cabo maniobras en la vecina Bielorrusia y el Mar Negro. En la manifestación, que transcurrió sin incidentes, se pudo ver decenas de personas con banderas ucranianas y carteles. Al frente de la comitiva, los manifestantes desplegaron una pancarta que decía: "Los ucranianos resistirán". Y la tensión marcada entre Rusia y Ucrania ha generado reacciones internacionales. Se ha brindado respaldo no solo político, sino también militar. Pero, ¿quiénes son los aliados de Ucrania y quiénes los de Rusia? Se los presentamos en el siguiente reportaje. La tensión entre Rusia y Ucrania ha crecido en los últimos días, lo que ha generado reacciones internacionales dentro y fuera de Europa. El respaldo a Kiev o a Moscú depende en gran medida del contexto histórico y geopolítico. Por el lado de Ucrania, el apoyo ha llegado desde Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, advirtiendo de una invasión rusa inminente, por lo que incluso ha brindado apoyo militar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mientras la OTAN y la Unión Europea también se han pronunciado, anunciando fuertes sanciones económicas y políticas a Rusia en caso de que estalle un conflicto. El respaldo militar en favor de Ucrania también ha llegado desde Canadá, España, Lituania, Polonia, Reino Unido y Turquía, incluyendo armamento, misiles antitanque, drones armados y buques de guerra navales. Mientras que Alemania, Azerbaiyán, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Japón, Letonia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Georgia y República Checa han mostrado su apoyo político a Ucrania. ¿Qué pasa en el caso de Rusia? A favor del Kremlin, la única expresión formal de respaldo ha llegado desde Bielorrusia. Además, Vladimir Putin también podría recibir ayuda de naciones que dependen económica y políticamente de Rusia. Esto incluye a los países que conforman la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, como son Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Dos países clave que estarían del lado del Kremlin son China e Irán, que junto a Rusia vienen estrechando sus relaciones como un eje opositor a Occidente. Aunque desde América Latina también habría respaldo a Putin, de Cuba y Venezuela, por ejemplo, aliados históricos de Rusia. Solo Eslovaquia y el Papa Francisco han hecho un llamado a la paz entre ambos países. De esta manera,
con bloques opuestos muy marcados. El mundo se mantiene expectante de lo que pueda ocurrir entre Rusia y Ucrania en los próximos días. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y la reciente tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia tiene sus orígenes en la disolución de la Unión Soviética. Desde 2014, la región del Donbas, en el este de Ucrania, se encuentra inmersa en un duro conflicto que ha dejado ya más de 14.000 víctimas mortales. La reciente tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia no es nueva. Tiene sus orígenes en 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética y todo el espacio que ocupaba se convirtió en 15 repúblicas independientes. Ucrania es una de ellas. El país entonces comenzó su acercamiento a Europa. En el 2008, Ucrania y Georgia, otra antigua república soviética, recibieron una invitación para sumarse a la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Esa invitación para Vladimir Putin, presidente de Rusia, representó una gran amenaza. Así que en el 2013 forzó al presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, a suspender el acuerdo de asociación con la Unión Europea que estaba a punto de firmar. Los proeuropeos, quienes veían en el pacto una ruta hacia el futuro, protestaron en las calles. En febrero de 2014, las manifestaciones fueron reprimidas con mucha violencia. Ese episodio en la historia se conoce como el Euromaidán, en el que murieron 100 personas. Y es allí cuando comienza realmente la guerra que dura hasta hoy, pues Putin aprovechó el descontento popular para invadir la península de Crimea, en el sur de Ucrania, que es la salida al Mar Negro, un territorio histórico de alto significado político para Rusia. A partir de la anexión de la península de Crimea, la popularidad de Vladimir Putin creció. Y ese fervor no solo se sintió en Rusia, sino también en el este de Ucrania, en la región de Donbas. De hecho, los prorrusos lo demostraron tomándose el edificio del gobierno de Donetsk, para dejar en claro que prefieren dejar caer a Ucrania en manos rusas que entrar en Europa. Desde ahí el campo de batalla se asentó en esa parte del país. A partir del 2014 incluso se conoce que Rusia le ha estado suministrando armas a los separatistas prorrusos. Este conflicto ha dejado ya más de 14.000 víctimas mortales. Molesto por la situación a inicios de 2021, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide acelerar el ingreso a la OTAN para atemorizar a Putin y terminar con su apoyo a la guerra en el este del país. Pero el presidente ruso exigió que el compromiso de no expandir la OTAN se lo pongan por escrito. Y ya para enero de este año comenzó a entrenar soldados rusos en la frontera con Ucrania y envió tanques y aviones a la República Amiga de Bielorrusia, lo que representa un claro mensaje de que la invasión está cerca. Y por supuesto, las reacciones internacionales. Luisa María Heredia, 24 horas. Ecuatorianos que viven en Ucrania están atemorizados de lo que les pueda ocurrir en caso de que detone el conflicto con Rusia. Aseguran que la información que obtienen es escasa y piden ayuda a las autoridades en Ecuador, mientras desde Cancillería se ha pedido no viajar a Ucrania. El temor de lo que puede ocurrir si detona el conflicto entre Rusia y Ucrania no lo sufren solo sus compatriotas, sino también los nuestros. Pues sí, en Ucrania hay una comunidad de ecuatorianos que ahora están atemorizados, pues en un país lejano se encuentran en medio de una posible guerra. Me da mucho miedo que en cualquier momento vayan a bombardear o quieran hacer algo, no nos dejen de salir del país. La verdad, como uno nunca vivió estas experiencias, no sabe cómo actuar. Ella es Katia Solís, de 19 años. Llegó a Kiev, capital de Ucrania, en 2021, desde Ambato, para estudiar psicología. Dice que en la ciudad se vive cierta normalidad, pues en medios locales no dan mayor información para evitar atemorizar a la gente. Y ha sido su familia en Ecuador la que la ha puesto en alerta. Mis papás están con la incertidumbre de, mija, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo hacemos? Regresa. Lo mismo cuenta Dagmar Narváez, oriunda de Guaranda, quien llegó a Kiev a estudiar medicina. Dice que se vive una relativa calma, pero saben que en cualquier momento el panorama puede cambiar. Con incertidumbre de que si esto inicia rápido, nosotros hasta ahora no tenemos ninguna solución. No tenemos ninguna información verídica de qué hacer. Ante este escenario, la Cancillería ecuatoriana recomendó a sus ciudadanos no viajar a Ucrania y convocó a quienes se encuentran en ese país a contactarse con la Embajada ecuatoriana en Austria. Se informó además que son más de 400 los ecuatorianos en Ucrania y que actualmente se trabaja en la verificación de pasaportes y visas vigentes con el objetivo de dar una asistencia oportuna a cada uno de ellos. Pese a esto, Katy y Dagmar dicen que no han recibido asistencia ni información desde Ecuador y se encuentran a la deriva. Nos crearon un grupo internacional en donde están personas de todos los países y yo me enteré, cosa que comuniqué a mi madre y dije que extraño que nunca hubo nada de Ecuador. Todos los países, créeme que todos los países extranjeros que estuvieron aquí ya planearon con mucha antelación lo que son reuniones para el caso de emergencia solucionarlo inmediatamente.
pero nunca hubo nada de Ecuador. ¿Deben salir de Ucrania o deben quedarse? ¿Qué pasará con sus estudios? ¿Hay un plan para evacuar ecuatorianos en caso de que inicie un conflicto? ¿Peligra su vida? Son las dudas de estas dos ecuatorianas. Son las dudas de estas dos ecuatorianas y piden ayuda. Yo quiero salir del país porque no sé a qué grado vaya a llegar esta situación y realmente es una preocupación para mis padres y también por mi dignidad, mi integridad de salvar mi vida, pues. Dagmar, Katia y más de 400 ecuatorianos en Ucrania piden pronta atención, pues están conscientes que la tensión entre Rusia y Ucrania es más fuerte con cada día que pasa. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Pero no solamente se reportan novedades en Ucrania. Este sábado se registraron manifestantes en las calles de París. A pesar de que las autoridades lo prohibieron, cientos de civiles atravesaron los controles y lograron rodear el mítico monumento del Arco del Triunfo para expresar su rechazo contra las restricciones del COVID-19, especialmente en el pase de vacunación que el gobierno de Macron exige para poder acceder a lugares como restaurantes. Para dispersar a la gente, la policía francesa debió irrumpir con gases lacrimógenos. Mientras que en Latinoamérica también se registraron disturbios este sábado. El gobierno de Chile decretó estado de excepción y el despliegue militar en los sectores fronterizos de 4 provincias de las regiones de Antofagasta y Arica en el norte, después de 2 jornadas de cortes de carreteras y huelgas de camioneros contra la migración irregular. Así lo explicó el ministro del Interior tras una reunión de emergencia con el gremio de los transportistas que exigían medidas de seguridad y el endurecimiento de las fronteras. Seguimos a las 8:13 de la noche para contarles ahora cuestiones nacionales. Escuche bien, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no hay tregua. La pugna que inició el miércoles con la remoción de la presidenta Sofía Almeida mantiene 2 bandos divididos. Según constitucionalistas, que se resuelva el conflicto podría tomar varios meses. La pugna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social crece. Ahora hay 2 cabezas en la institución. Cada uno se escuda en acciones judiciales. Hernán Ulloa, presidente del grupo de mayoría, cuenta con una acción de protección y Sofía Almeida con una medida cautelar que, según el constitucionalista Ismael Quintana, no son procedentes. En el caso de Almeida, no puede proponer una medida cautelar autónoma con la finalidad de impedir que un órgano público, un órgano colegiado, aplicando el Código Orgánico Administrativo, decida la remoción. Entonces, esa medida cautelar era improcedente y además tiene un vicio de incompetencia del juez en razón del territorio. Y en el caso de Ulloa, debió solicitar una revocatoria a la medida cautelar y no una acción de protección. Hernán Ulloa presenta una acción de protección y pide como medida cautelar que la jueza le revoque la medida cautelar que se le concedió a Almeida. Entonces, todo esto confluye en un solo escenario, que es el abuso del sistema de garantías jurisdiccionales con la sola finalidad de zanjar disputas políticas, ¿sí? Según Quintana, la bicefalía que se presenta en la institución no es posible. Hasta que la situación no se zanje regularmente a través de estas acciones de protección y medidas cautelares, Hernán Ulloa es oficialmente el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Por su parte, el constitucionalista Salim Saidán señala que es la Asamblea Nacional la que debería intervenir en la disputa. La mejor manera de resolver esta pugna es que la Asamblea Nacional intervenga, inicie juicio político contra todos los consejeros, ¿sí? Que actúen sus alternos, porque definitivamente no hay otra solución que iniciar juicio político por incumplimiento de funciones, censurarlos, destituirlos, porque todos, absolutamente todos, han incumplido sus funciones. Resolver estos recursos podría tomar más de 3 meses y mientras tanto, los procesos de designación de autoridades continúan estancados. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Ya son las 8:16 de la noche. Ponga atención. Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización y Control Político calificó la solicitud de juicio político en contra del Contralor General del Estado subrogante Carlos Riofrío. La solicitud la presentó el asambleísta Ronnie Aliaga por supuestos incumplimientos de funciones. Una vez calificado, la Secretaría debe notificar al funcionario sobre el inicio del proceso. Y en un plazo de 15 días, Riofrío deberá presentar la respuesta a las acusaciones políticas y las pruebas de descargo.
Dentro del mismo plazo, el asambleísta solicitante deberá presentar las pruebas que sustenten sus afirmaciones. Votos a favor. Se aboca conocimiento del trámite de enjuiciamiento político al señor ingeniero Carlos Riofrío en su calidad de Contralor General subrogante. Efectivamente, lo que hemos hecho el día de hoy es por unanimidad. Entiendo que el colega legislador Tomás Córdoba no registró su asistencia. Abocar conocimiento y calificar una nueva solicitud de juicio político, esta vez planteada por el colega legislador Ronnie Aliaga en contra del señor Contralor General del Estado. Hemos procedido en derecho. Señor secretario, tiene que proceder de acuerdo a la normativa a notificar a las partes. Son las 8:18 de la noche, seguimos informando. Varias personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas en sus vehículos por inundaciones registradas en el cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha. Además, un río se desbordó producto de intensas precipitaciones. La temporada de lluvias continúa provocando estragos en la provincia de Pichincha. Esta vez en Sangolquí, en el cantón Rumiñahui. El río San Nicolás se desbordó producto de un intenso aguacero registrado la tarde del viernes. Las calles se inundaron y varios vehículos quedaron atrapados. Estas imágenes fueron captadas a la altura de la gasolinera del Viejo Roble. Se puede ver cómo un hombre en su desesperación trata de empujar el carro y abrir la puerta del copiloto. Además, varios automotores estaban en la estación de servicio. Según el reporte del EQ 911, 15 personas fueron rescatadas tanto de sus vehículos como de viviendas inundadas. Hay afectados vehículos, hay algunas casas que se han anegado, pero por suerte ningún daño a seres humanos. En tanto, el principal temor que sintieron los moradores del sector es que ocurra un cortocircuito en la gasolinera. Usted sabe que funciona con corriente, pero le apagaron, podíamos volar todos ahí con una chispa de eso de ahí. Pero apagaron todo y no sucedió nada antes, con la bendición de Dios. Este sábado los trabajos se centraron en limpiar y evacuar las aguas lluvia de esa carretera, la E35, lo más pronto posible. Es una vía de alto tráfico y de suma importancia a escala nacional porque es utilizada por conductores que se movilizan desde varias provincias con destino a Quito y viceversa. El coordinador de gestión de riesgos de ese cantón explicó cuáles fueron las causas del desbordamiento del río y posteriores inundaciones. Tuvimos fuertes precipitaciones, tuvimos una acumulación de agua bastante grande, los pluviómetros comunitarios marcaron más de 40 milímetros, lo que nos produjo este tipo de inundaciones súbitas. La solución fue cortar la vía como medida emergente para desfogar el agua acumulada y evitar otra inundación que se produciría en caso de registrarse nuevas precipitaciones en la zona. Los trabajos durarán por lo menos 3 días. Hasta entonces esa carretera permanecerá cerrada. Alberto Luna, 24 horas. Imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo el aluvión arrastra varios vehículos y destruye la cancha de cuavóley de la comuna. Un testigo narra cómo 2 menores de edad lograron salvarse tras correr intensamente por su vida. El conductor de un carro también se salva tras retroceder. Mientras tanto, continúan las donaciones de electrodomésticos a las familias afectadas. Este video difundido recientemente muestra cómo el aluvión destruye la cancha de cuavóley de la comuna donde estaban varios de los fallecidos del trágico lunes 31 de enero. Se puede ver cómo el lodo y los escombros arrasan con todo. El techo de la cancha colapsa rápidamente. Hay personas que corren por su vida. 2 lograron salvarse milagrosamente. Así lo revela el mecánico de un taller ubicado a pocos metros. Es una adolescente y una niña. Ingresaron acá a la mecánica, entonces dijeron, por favor, auxilio, ayúdenos. Al momento que yo salgo ya encontré el lodo aquí en la parte que estaba casi hasta las rodillas, y aquí todos los troncos, y acá todos los carros que estaban volcados, y un taxi que estaba arrinconado allá. Las señoritas, gracias a Dios, sí se pudieron salvar. En el video se observa de igual manera como un vehículo retrocede para no ser alcanzado por el aluvión. El conductor también se salvó. Ese carro, si no me equivoco, se quedó enconectado aquí en esta parte de esta vereda. Son imágenes captadas por la cámara de seguridad de un conjunto residencial cercano. El video se detiene porque el aluvión tumbó los postes de electricidad. Cristian revela que en medio de esos duros momentos, el dueño del taller logró rescatar a personas que estaban atrapadas en sus carros. Logró salvar a las personas, que si no me equivoco fueron entre 8 personas. Le habían pedido auxilio, que no querían morir allá adentro. Él también logró sacar a un hombre del lodo que estaba con una pierna fracturada.
En ese sector continúan los trabajos de limpieza y las donaciones. Este fin de semana el vicepresidente Alfredo Borrero entregó kits de electrodomésticos con cocinas, refrigeradoras, licuadoras y lavadoras a familias afectadas. No solamente ocupo estas funciones de vicepresidente ahora, sino soy médico y sé el dolor que puede una persona tener cuando pierde un familiar. No les vamos a dejar solos. Se trata de enseres donados por el gobierno de China tras la visita oficial que cumplió el presidente Guillermo Lasso al país asiático. Esas entregas continuarán en los próximos días. Alberto Luna, 24 horas. Esta semana, en varios recorridos en los hospitales del sistema de salud pública, constatamos que el calvario que deben vivir los pacientes para conseguir medicinas continúa. La situación en el hospital del IES del Ministerio de Salud Pública y de Hospitales en Niños es compleja, pese a que hace 2 semanas la ministra anunció la llegada de los fármacos. Durante esta semana ya no solo vimos denuncias de ciudadanos por falta de medicinas, también vimos algo que resulta contradictorio: bodegas aparentemente llenas de medicamentos. Durante estos días también observamos a pacientes renales interrumpir sus diálisis porque se dañó la bomba de un hospital. Vimos un hospital de niños sin aguja, uno de tercer nivel sin batas quirúrgicas y uno de los hospitales más grandes del IES sin alcohol. ¿Qué es lo que usted tiene que traer? No, tenemos que traer, vea. ¿Qué nomás? Alcohol, espaladrapo. ¿Qué pasó con las medicinas que la ministra de Salud aseguró que llegarían hace 2 semanas? Sigue siendo la pregunta. Ni los niños están exentos de esto. En el hospital Francisco de Icaza Bustamante no hay reactivos para los exámenes. Bueno, remedios no hay. Ya. Y todas las cosas que mandan lo tiene que hacer afuera. ¿Qué toca comprar usted, por ejemplo? Ampollas, exámenes que mandan a la clínica, sí, para sacar a hacer unos exámenes. Pero el problema no es solo de insumos y medicinas. En el Teodoro Maldonado Carbo, la bomba de agua afecta constantemente a los pacientes renales. Se suspende sus quimios porque la bomba se daña. El gerente tiene una respuesta. Dice que son las mafias. Porque desde adentro las mafias no dejan operar al hospital. Pero entonces, ¿qué daña? Las mafias dañan la bomba. Se dañan las bombas, las subestaciones de electricidad. ¿Existe una denuncia por eso? Hay denuncia, señorita. También tiene una respuesta ante la pregunta de por qué no vale el tomógrafo. Señorita, el tomógrafo tiene 11 años. Lo repara, se daña 3 meses. En el hospital Abel Gilbert, su gerente también aseguró que en la Casa de Salud hay medicinas y que están abastecidos. Entonces, ¿quién miente? ¿Alguien miente en esa cadena? En esa situación, lo que nosotros estamos analizando justamente es eso, el trabajo conjunto con trabajo social, el trabajo conjunto con la parte de atención al usuario, que son ellos los que vamos a coordinar. Estamos trabajando en eso. Esto pese a denuncias no solo de pacientes, sino también de médicos y enfermeras que se sumaron. No hay ni resonancia ni para tomar tomografías. Falta que es un kit para la operación, como de batas, de cirugía. No tengo medicamento, estoy sin y esa es mi vida. Tenemos como 2 años viniendo por el marcapaso, no hay. Más teníamos que pedir al hospital de los Ceibos que nos mandara instrumental quirúrgico y además las pocas cirugías que se realizaron en esos meses, para esa cirugía se pedía desde el catéter hasta las ampollas de metroclopramida para poderlo meter al paciente a quirófano. O sea, de verdad, la situación aquí es precaria. Bodegas llenas, pero sistemas con medicinas agotadas es lo que se observa en estos hospitales. 2 semanas después de las declaraciones de la ministra, la pregunta sigue siendo: ¿qué pasó con las medicinas? Dayana Monroy, 24 horas. Los puntos de vacunación de la capital tuvieron alta afluencia de personas este sábado. Las personas adultas acudieron a la aplicación de la dosis de refuerzo, mientras que los niños acuden a su primera o segunda dosis para estar más protegidos, ahora que hay clases presenciales. Las autoridades recuerdan la importancia de la vacunación, ya que la curva de contagio se encuentra descendiendo considerablemente y que la positividad también bajó de un 50 a un 35%. 8:28 de la tarde. Escuche bien, esta semana el gobierno presentó un plan de promoción turística con ambiciosas metas que, a decir de los actores del sector, podría verse amenazado por el alto índice delictivo que existe en el país y que ha llevado a que gobiernos como el de Canadá y Estados Unidos pidan a sus ciudadanos que no elijan Ecuador como destino turístico. Llegar a los 2 millones de arribos de turistas extranjeros hasta el 2025, incrementar las ventas a 2.500 millones de dólares en el sector turístico y generar unos 500.000 empleos son algunas de las metas que se ha trazado el gobierno
y que constan en el Plan de Promoción 2022 que esta semana presentó el Ministerio. Llegar a los 2 millones de arribos de turistas extranjeros hasta el 2025, incrementar las ventas a 2.500 millones de dólares en el sector turístico y generar unos 500.000 empleos. Son algunas de las metas que se ha trazado el gobierno y que constan en el Plan de Promoción 2022 que esta semana presentó el Ministerio. El turismo debe convertirse en el vehículo de desarrollo y conservación en nuestro país. Que para el segmento más golpeado por la pandemia son números esperanzadores, reconoce Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Es lo que la federación habíamos pedido en semanas atrás, cuál era la planificación, a dónde se iba a invertir el dinero. Andreu Biol, presidente de la Federación de Hoteleros del Ecuador, destaca que haya un plan y con fondos, algo que nunca antes pasó. Dámonos cuenta que los últimos años de gobierno, prácticamente el Ministerio de Turismo carecía de fondos para promoción. Pero a ambos les preocupa que una situación en particular le impida al gobierno cumplir estos objetivos, la inseguridad. Recientemente el gobierno de Estados Unidos ubicó a Ecuador en la categoría 4 dentro de sus alertas de viaje, lo que implica recomendarle a sus habitantes que no elijan Ecuador como destino turístico por su alto índice delictivo. El gobierno de Canadá, a través de su página web, también les ha pedido a sus ciudadanos que tengan un alto grado de precaución en Ecuador debido a la criminalidad. Son significativas porque cerca de 400.000 turistas son norteamericanos y menos de 50.000 canadienses al año. Y el tema de seguridad se les ha ido de las manos completamente al gobierno. Desde el sector turístico también se le pide al gobierno mayor actuación contra la delincuencia y se proponen estrategias. Muñetón, para la ciudad más violenta del país, Guayaquil, por ejemplo, sugiere la creación de rutas turísticas. Trazamos una ruta, Malecón, Las Peñas, cada cierta distancia hay un patrullero, hay un policía, hay una motocicleta. Viola hincapié en la necesidad de una campaña de comunicación que traspase fronteras. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande y esto aquí también jalo las orejas un poco al gobierno central en la actualidad porque creo que le hace falta bastante comunicación, no solo a nivel nacional, sobre todo a nivel internacional. En su plan, el ministerio establece un presupuesto de 47 millones de dólares para invertir en promoción, el 50% en Estados Unidos. Luisa María Heredia, 24 horas. Y la violencia sigue imparable a nivel nacional. Los ciudadanos se sienten amenazados por la delincuencia y exigen al gobierno nacional poder sentirse seguros. Esta mañana fue encontrado otro cuerpo sin vida en Durán. Está saliendo de la casa, comienzan a disparar allá, ya esto está insoportable, uno no puede ni vivir. La gente tiene que estar como metidos en su casa como delincuentes, no salir de su casa. Yo salgo de mi trabajo y uno sale asustado. Uno tiene que pensarlo bien, decir, ¿voy o no voy? Ramón, Rosita y Guillermo viven en el Guasmo Sur, es decir, en una de las zonas más conflictivas de Guayaquil, que es la ciudad más violenta del país. En las últimas semanas han visto y escuchado por lo menos 3 balaceras. Los sicariatos, comentan, son prácticamente a diario. Los robos y la venta de droga hasta se han vuelto cotidianos. Pero que así no se vive, sino que se sobrevive, aclara Rosita. Dígame usted, ¿cómo uno no va a estar nervioso, amigo? Que uno sale a su trabajo, sale a buscar el pan y la delincuencia, ¿cómo está? De hecho, el propio comandante de policía de la zona 8, Víctor Zárate, esta semana reconoció ante la prensa la preocupación que el alarmante incremento de la criminalidad, pese a los esfuerzos de su personal, le genera. Entendiéndose que los niveles de violencia han aumentado acá en la zona 8, lo que nos preocupa. Y es que la situación ya es tal que en su patrullaje, lo que le dicen los policías a los habitantes de las zonas más conflictivas como el Guasmo Sur es que se queden en casa, que si no tienen obligación de salir, mejor no lo hagan, porque en la calle en cualquier momento a alguien matan. Se ha solicitado a todos los ciudadanos que ingresen a sus domicilios y que dejen de estar realizando actividades que podrían ser un factor de riesgo para los ciudadanos. Esta semana, en su diálogo con la prensa, el presidente sobre la inseguridad dijo lo siguiente. Yo tengo 8 meses en el gobierno, después de 4 cumpliré 1 año, pero este es un problema que está instalado en el Ecuador 15 años. Vamos a enfrentarlos porque no podemos permitir que esto sea una selva y que sea tierra de propiedad de las bandas del narcotráfico, de trata de personas. Pero con toda sinceridad, no me pueden pedir a mí que resuelva un problema de 15 años en 1 año, en 1 mes o en 1 hora. Pero William, quien vive y trabaja en Guayaquil, es decir, quien tiene todos los días que poner en riesgo su vida al salir, dice que son resultados, no justificaciones, las que hacen falta. Queremos ya más acción, que se sienta que el gobierno está actuando, que no nos vengan a decir, nomás tengo recién 7 meses, 8 meses. Se puede hacer mucho. Juan Manuel Bermúdez, quien fue intendente de policía del Guayas cuando Guillermo Lazo era el gobernador de la provincia, coincide con William. Respeto el criterio que tiene el señor presidente, pero yo no creo que eso sea una justificación.
situación real. Cuando yo fui intendente de policía, él era el gobernador de la provincia y nosotros cogimos la gobernación con 16 robos de carros diarios. Implementamos un plan y bajamos a 1 o 2 robos de carros diarios. Y fue inmediatamente, y eran también días difíciles. Por eso acota que lo principal es tener un plan, que hoy por hoy evidentemente no hay. Vamos a peinar primero el Guamo. Un mes nos vamos a quedar ahí y vamos a patrullar por dentro. Ese es un plan. Vamos a ver qué pasa pues, con el microtráfico, con el tráfico y con los asesinatos en ese sector. Lo que hasta ahora se ha hecho, considera Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, es poner en marcha acciones básicas que no responden a un plan integral que a corto, mediano y largo plazo realmente alivie la delicada situación actual. El tema de tener un contingente enorme de fuerza pública en las calles está trabajando en labores de prevención. Y ahí la prevención en general o la disuasión, como quieran llamarle, es muy poco efectiva. A criterio de Pontón es urgente que el gobierno se interese en la seguridad. La seguridad es responsabilidad del gobierno, pero para eso fueron elegidos. Uno empieza a lanzar la responsabilidad a otro lado. No nos asombremos después que la gente haga justicia por mano propia. Luisa María Heredia, 24 horas. Y más de media tonelada de cocaína fue hallada en la terminal portuaria de Guayaquil. El alcaloide se encontraba escondido en un vehículo de carga pesada. El hallazgo ocurrió durante un operativo de rutina en la terminal portuaria de Guayaquil. Agentes de antinarcóticos inspeccionaron un cabezal que se encontraba en el área de báscula. Fue ahí, dentro del automotor, que hallaron más de media tonelada de cocaína. Logrando obtener como resultado 657 kilos, 682 gramos incautados de posiblemente cocaína. La droga estaba oculta dentro de 9 sacos de yute, que contenían 659 bloques cubiertos con cinta adhesiva, caucho color negro y una funda plástica transparente. Procedimos a una verificación minuciosa. Los costales de yute color negro se encontraban en el interior de la cabina del vehículo. El alcaloide fue encontrado con la ayuda de la unidad canina y luego los uniformados retiraron el cargamento ilícito del cabezal, que también fue decomisado. Nos encontramos en las indagaciones respectivas con la información que contamos, nos encontramos realizando las diferentes diligencias investigativas con el fin de determinar responsables. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y en materia de rehabilitación social, no son pocos los pendientes, según la Comisión de Pacificación Penitenciaria. El presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que se trabaja en reforzar el personal de guías y en reducir el hacinamiento. 3 meses es el plazo que el gobierno se ha colocado para disminuir el hacinamiento carcelario. Así lo dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien facilitará indultos vía decreto ejecutivo. Lo dijo en Nabón, provincia de Azuay. A muchas personas privadas de la libertad que ya han cumplido con el tiempo establecido en el COIP y que por problemas burocráticos en el pasado no se les ha dado el derecho de prelibertad. Vamos a atender muy probablemente a cerca de 5.000 personas. Estas declaraciones las emitió tras haberse reunido con la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, organismo que entregó ya una serie de sugerencias al Ejecutivo en torno a las mejoras que se deben hacer en materia de rehabilitación. Ya es tiempo de empezar a lidiar con procesos como tratamiento, salud pública, trabajo y este tipo de cosas que son sumamente importantes. Pero hay una realidad que es innegable. Al momento en las cárceles hay una tensa calma. Dentro de las organizaciones delictivas enfrentadas siguen armadas. Lo confirmó Nelsa Curbelo, principal vocera de la comisión. Nosotros hemos visto armas dentro de la cárcel y no cualquiera. Nos dicen hay más armas adentro ahora que antes. Hay serios problemas de seguridad, apuntó, pues no importa si ya hay escáneres en algunos reclusorios. Las armas siguen entrando y eso evidencia, dice Curbelo, que la corrupción está enquistada. Y está ligada a quienes tienen la posibilidad de entrar, porque las armas no tienen patitas, alguien las lleva. El presidente Lasso habló de la necesidad de incrementar el número de guías y que el trabajo con policías y militares debe continuar. El sistema de seguridad consiste en tener 4.000 guías penitenciarios. Apenas tenemos 1.600. Ya comenzamos el proceso de selección de los 2.400 que nos faltan. Desde la comisión se recalca que todas estas acciones deben ir acompañadas de estrategias que permitan fortalecer la rehabilitación, pues las deficiencias en salud y educación, por ejemplo, abonan al clima de tensión que hoy existe.
Eso y además, combatir la corrupción al interior de estos centros donde aún hay armas que entran y que evidencian que los controles son insuficientes, que dentro hay facilitadores y complicidad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 bien, conductores que circulan por la ruta del Spondylus denuncian que los radares no funcionan. Nosotros hicimos un recorrido y constatamos las averías. Desde la Comisión de Tránsito del Ecuador se reconoce el problema que aún no tiene solución pese a que la actual administración ya firmó un contrato para dar mantenimiento y calibración a estos equipos. Los radares en las carreteras están destinados a controlar la velocidad, evitar accidentes y sancionar infractores. Para ello, que estén en óptimas condiciones es fundamental. Sin embargo, hoy en día esto no ocurre en la ruta del Spondylus. Los conductores son claros, los radares no funcionan. No sirven, los radares se han dañado también. Recorrimos la vía y lo constatamos. Los vehículos pasan, pero los radares no marcan nada. Son varios en el tramo Guayaquil-Santa Elena. Están, pero no sirven. La cámara ha sido desviada en algunos casos para apuntar hacia otro lado y el deterioro es evidente. Sí, los radares no sirven, no hay señalización. Por las noches ni se alcanzan a ver, pues no prenden y ya no cuentan con cámaras. Algo que avanzando por la vía se repite. Siguiendo por la ruta del Spondylus ya en Santa Elena, varios han sido vandalizados, como este, que está a la altura de la playa Capáez. En este caso el radar sí marca la velocidad, sin embargo no se puede conocer cuál es el vehículo infractor, pues se han llevado la cámara. Los conductores tienen bien identificados los puntos con radares dañados. Por Ayangue, Pueblo Nuevo, por ahí. No funciona, están oscuros. Debido a eso la gente pasa exceso de velocidad. Avanzar por la vía y llegar a otra provincia es encontrar un nuevo caso. Estuvimos en Manabí, una vez más. Radares que no funcionan. Estos dispositivos están a cargo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que reconoce el problema. Ya han existido varias denuncias, ha existido una constatación previa. Existen radares que ya han superado su vida útil, de los cuales hay que cambiar ya los elementos. Eso lo estamos haciendo. Pero esto no es nuevo. En junio de 2021, cuando ingresó Carlos Valareso a la dirección ejecutiva de la CTE, ya se informaba que en Guayas existen 59 radares que no funcionan, 19 en Manabí y 16 en Santa Elena. Entonces, si se sabía, ¿por qué hasta ahora no se ha atendido? Es algo que los conductores no entienden, más aún cuando durante la actual dirección, en noviembre de 2021, ya se suscribió un contrato por $891.000, precisamente para el mantenimiento y calibración de estos dispositivos. Entonces, ¿qué pasó? Pues por la ruta del Spondylus nada ha cambiado. Muchas veces por eso se ocasionan los accidentes. En este caso he pedido una revisión de todos los dispositivos. Una revisión que lleva meses en la CTE, al igual que el contrato suscrito por miles de dólares. ¿Cuándo se verán esos montos traducidos en radares que sí funcionen? Es algo que quienes circulan por la ruta del Spondylus siguen esperando. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Seguimos a las 8:43 para contarles que luego del feriado, la vía Cuenca-Molleturo estará cerrada por más de un mes. María de los Ángeles Rendón nos explica cuáles son las rutas alternas que usted puede tomar para llegar desde Guayaquil a la Atenas del Ecuador. ¿Qué tal, amigos televidentes? Cuenca se ha convertido en un punto turístico favorito de varios ciudadanos guayaquileños. Por ende es importante que usted sepa que la vía Cuenca-Molleturo se encuentra habilitada solamente desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, la vía en mención estará cerrada durante 40 días después del feriado de Carnaval. Por esta razón es importante y fundamental que usted sepa cuáles son las dos rutas alternas para viajar desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Cuenca. Ahí tenemos ya en imágenes la primera ruta alterna desde la ciudad del Triunfo en la provincia del Guayas, siguiendo nuestro recorrido por Cochancay. Después el rumbo será a Chut, y luego en Azogues, esto es una ciudad, un cantón de la provincia del Cañar. Y finalmente ya estamos en Cuenca, la Atenas del Ecuador, en la provincia de Azuay. Conozcamos ahora cuál es la segunda ruta alterna. Empezamos nuestro recorrido, evidentemente, por Guayaquil, la perla del Pacífico. Seguimos a Machala, una ciudad en la provincia del Oro. Nuestro recorrido sigue en Pasaje, que es otro cantón, otra ciudad de la provincia del Oro. Seguimos por Girón y finalmente ya estamos en Cuenca, la Atenas del Ecuador. Es importante saber que
tiene que conocer. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha manifestado que la primera ruta alterna se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, la segunda ruta alterna en ciertos tramos no se encuentra en tan buenas condiciones. Información esencial que usted tiene que saber en este feriado de carnaval que ya se avecina. Aquí me despido. Muy importante información. Y ahora les contamos que el comercio se reactiva por el Día del Amor y la Amistad. El sector comercial tiene una expectativa de incremento de ventas del 30% y los establecimientos gastronómicos del 50%. Los arreglos de flores y de chocolates ya están listos para el 14 de febrero. Esta fecha, que conmemora el Día del Amor y la Amistad, mantiene altas las expectativas del sector comercial. Sí tenemos altas expectativas de que se venda todo, si es posible, hasta acabar todas las florerías. Los precios tenemos desde el más barato de $15 en adelante. Según datos de la Cámara de Comercio, en esta época se espera un incremento de ventas del 30%. Es decir, si en un día promedio para el mes de febrero se vendía 168 millones diarios, ese día se espera que la venta crezca hasta los 210 millones a escala nacional. Esta época podría decirse que es la mejor de todas. Esperamos recuperar en algo todo lo que hemos tenido que pasar mal el año anterior. Y para el sector gastronómico también es de las fechas más representativas. Esperaríamos que tengamos ventas superiores al 50% comparado con el año que pasó. En la mayoría de restaurantes, las reservaciones iniciaron el viernes. Las personas quieren salir a comer, quieren tener una velada importante, quieren tener esa cena o ese almuerzo romántico especial. Por eso lugares como Cerolab han desarrollado iniciativas novedosas. Aquí los clientes vivirán una experiencia gastronómica con los ojos vendados. Un menú ya establecido 5 tiempos con la experiencia que se va a llamar Cover Eyes. El cambio de alerta de naranja a amarilla beneficia a los establecimientos. Sin embargo, según el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, dentro de la reactivación económica aún hay ciertos obstáculos. El impuesto a la renta o el impuesto a los ingresos, como algunos lo nombran, es un impuesto que le merma capacidad de consumo a las personas. Esa falta de capacidad de consumo de las personas seguramente también se va a notar en las proyecciones que nosotros hemos hecho para esta fecha. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas.